Muy buenas a todos y bienvenidos, como siempre, flippermaníacos, flippermaníacas, a esta vuestra casa, Pincasters, esta vez edición número 53. Y como siempre, venimos esta vez con la mochila cargada, con el saco, como va a venir Papá Noel en las próximas Navidades. Así que aprovecho para desearos a todos felices fiestas y también al que tenemos al otro lado, Óscar, tío, felices fiestas, ¿qué tal? Muchas gracias. Hostia, 53. Casi mi edad ya, ¿eh? Ya estamos llegando a edad con número de programas. Qué locura. Pues sí, con bastante probabilidad puede que sea ya el último. Bueno, no lo será, porque la próxima conexión, al menos mía, será desde Nueva York. Bueno, lo puedo anunciar ahora. Estará en el Scrapperland, creo que lo dije. Es un local que se abrió hace 8 meses a raíz de las cenizas del Sunshine Laundromat, aquella famosa lavandería de Brooklyn que cerró y parecía, el Mm. dueño era un tío, era un loco, tenía muchas máquinas y montó una trastienda luego con el tiempo, la cerró también, nadie sabía qué pasó y es que estaba montando esto, Scrapperland, que es una antigua destilería de cerveza o algo así, también en Brooklyn, en Greenpoint bueno, abrió hace 8 meses, tiene un montón de máquinas, todas muy nuevas, tiene la Dune, tiene la Evil Dead, tiene un montón de máquinas chulas y a ver, con suerte a lo mejor de aquí a 2 semanas, que es cuando estaré, hay alguna novedad más, pero dicho esto, por eso decía que será el último Pincasters y que la próxima vez que nos veamos será ya en una conexión remota, muy remota. Para todos esos que queráis ir calentando botones y... botones, sí. Motores. Si buscáis el sitio, es un sitio que tiene un encanto, lo que dice Oscar, han cogido un lugar así, tiene un rollete antiguo y tal, y como está todavía en curso, en fabricación, pues mola un montón. Y hasta aquí puedo leer, porque yo he visto fotos que me ha mandado Oscar y que he visto yo por ahí de cómo está el sitio actualmente, y de verdad que vale la pena. Y bueno, ya hablando del turrón, como siempre nos gusta, llevamos un par de semanas que hemos tenido de todo, los últimos lanzamientos se han ido asentando, ya sabéis, Star Wars, Walking Dead, Beetlejuice, etcétera, etcétera, Harry Potter un poquito antes, ya se han anunciado justo antes de entrar aquí accesorios de una máquina, de otra, hace unos días han actualizado también accesorios de otras máquinas, y bueno, de lo que vamos a hablar es de todo un poco, pero sobre todo de lo que nos tiene candente, candente. Así que si os parece, pulsamos Start, vamos transición y comenzamos, va. Por fin se liberó el gameplay de Walking Dead, que sabéis que bueno, se hizo el anuncio y demás de la máquina, vimos el tráiler, vimos el teaser, vimos el vídeo aquel de George Gómez, y bueno, el gameplay se hizo esperar, al parecer por problemas de licencias. Sí que se pudo ver en varias ferias, y bueno, justo desde aquí, con el lanzamiento de Walking Dead y con el tema de Spike 3, que se le pudo ver un poquito más a nivel de mueble y demás, se ha abierto un abanico de gente, de un montón de analistas, vamos a decirlo así, que han visto cosas que en un principio en la edición de Star Wars no vimos. Y bueno, sobre todo el término que más se oye por aquí es Spikeia 3, de Spike 3. ¿Y por qué dicen todo esto? Se ha montado un revuelo con el tema del nuevo cabinet, del nuevo mueble de Spike 3, que bueno, tío... o sea, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas regular, sus motivos, porque ha habido una entrevista que ha hecho Cary Hardy a George Gómez, que ahora iremos comentando, donde, pues evidentemente, han sacado todo esto a relucir, pero es que se está montando un revuelo de todos los youtubers e influencers del mundo del pinball, de los más pesados, allá en Estados Unidos y aquí en Europa, increíble. O sea, gente diciendo de verdad que esto que han hecho, que tal, que hasta Retro Ralph, que era un tío que le estaban cediendo máquinas, no se ha cortado un pelo en comentar que no le mola nada al mueble. Y es que, Oscar, tío, es materiales, que si se ha usado de otra manera, que si ahora están todos montados, que si lo hacen para garantizar que sea 100%, pero parece que no es lo tan sólido como se dice, aunque hay gente que dice que sí, que es sólido como el de antes o mucho más. Bueno, esto es, a ver, quiero empezar haciendo un pequeño descargo diciendo que lo que hablemos hoy, que será esto, que es una de las cosas que un poco ha añadido una pequeña controversia más o grande, depende cómo se quiera mirar a la lista, que hoy muy gustosamente vamos a repasar y con un espíritu absolutamente constructivo. Somos perfectamente conscientes de lo líder que es Stern. Yo hoy me he puesto la gorra de Stern, tengo mis Stern aquí detrás y no estén ni siquiera todas porque también hay una L de tiburón, o sea, creo Mm. que nos merecemos y podemos hablar abiertamente como coleccionistas de las cosas que nos gustan, que hemos hablado de ellas muchísimo en vídeos y seguiremos hablando seguro porque es una grandísima empresa, pero que hay que reconocer que últimamente están acumulando una serie de controversias de las cuales se ha hecho eco todo el mundo y gente en Estados Unidos
incluso los más tradicionalmente pro Stern, o al menos no tan haters como otros perfiles, como un Kaneda, que ya se sabe que él es crítico por naturaleza, pero un Cary Hardy, un Retro Ralph, un Gonzo es para mí el adalid de lo que está pasando, Sí. un valedor total del tema de Stern, colaborando con Pinball Heaven y en estos momentos muy contrariado, por no decir otra cosa, con Stern. Y entonces, bueno, pues hoy queríamos aprovechar este último caso, el Woodgate, este famoso del cabinet, que ahora entraremos, para también hablar de, bueno, yo me he hecho una pequeña lista porque dije, mira, el otro día voy a hacer una pequeña lista para mí mismo de esas controversias más o menos grandes o relevantes que ha ido acumulando Stern últimamente y que hoy pues aprovechamos y de verdad, como es un canal de pinball y se habla de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo regular, pues ya está. Y lo único que quiero decir antes de entrar en el tema es una vez más que para mí, cuando hice la lista, al final, el jardín o los jardines en los que se ha metido Stern últimamente son, sobre todo, por una falta de buena comunicación, ¿vale? Lo cual es extrañísimo en Stern porque tiene todos los medios, igual que los tiene para producir nivel Dios, los tiene para comunicar, porque tiene los medios, tiene la fábrica, tiene el entorno, tiene las personas, al Jack Danger, tiene el canal, lo tiene todo. Entonces, hay cosas que no entiendo muy bien, como que pues veas shorts y veas cosas en Instagram y veas cosas en YouTube sobre los, no sé, sobre los accesorios o sobre el vault o sobre pues como un gameplay o tal y cual. Y cuando luego se trata, que todo eso está muy bien, pero para mí tiene prioridad segunda, porque la prioridad uno es la máquina. Y siempre será la máquina. Todo lo de alrededor me va muy bien, pero la base tiene que ser sólida y la máquina tiene que estar perfecta. Y últimamente están habiendo una serie de controversias con las máquinas que francamente para mí no son propias de Stern. Y está claro que tienen que ver, pues seguramente con un cambio de filosofía de empresa, lo hemos hablado muchas veces, de management, de tamaño, de obligaciones, de lo que tú quieras. Yo no sé qué agenda tienen, no sé qué pretenden, no tengo ni idea. Pero ya son muchas las personas, incluidos nosotros, que se llevan un poco las manos a la cabeza diciendo, ¿por qué está pasando esto? Entonces, para desgranar todo esto, empecemos con el famoso Woodgate. Y repito, que es para mí de entrada un tema de comunicación. De hecho, Cary Hardy y Retro Ralph un poco ya han hecho un vídeo posterior al primero donde estaban muy enervados, donde han rebajado un poco el tono, ¿no? Porque al final, entre medio, ¿qué pasó? Que fue George Gómez con Cary Hardy, con donde nunca había ido, pero es que no había ido nunca nadie de Stern a hablar con Cary Hardy, un tío que es una eminencia dentro del pinball, y se pegó 2 horas hablando con él. Pero te voy a decir más, de esas 2 horas, y perdona que estoy pegando una chapa increíble y ahora más altas, pero que he puesto la directa. Es que en esas 2, que duró 2 horas que dices, tela marinera, a lo mejor quizá se podían haber preparado algo un poco más conciso, porque dime tú quién es el guapo que se pega 2 horas viendo un vídeo, con lo cual normalmente dejas de verlo, con lo cual no informas a la gente. Y es que el vídeo fue a 1 hora, cuando George Gómez acababa su jornada laboral, con lo cual el pobre hombre seguramente estaba cansado, cuanto menos, que ya no es un crío, ¿vale? Y lo hacía desde su despacho en Stern cuando ya se habían ido todos y estaban ahí con una cámara de una calidad penosa, con un micrófono de una calidad penosa y con una conexión donde cuando tenía que enseñar algo de la máquina se levantaba, tenía que dejar los cascos, se iba lejos, no se le escuchaba. No lo puedo entender. Y esto es un ejemplo. O sea, ya que haces esto, por Dios, vete a la sala de los juegos, donde tienes el fondo, con las cámaras, donde estás, por ejemplo, grabando lo que estás viendo en pantalla ahora. Al señor Dead Flip haciendo un gameplay súper chulo, que esto nadie lo critica, está perfecto. Pero cuando el tío que manda más a nivel técnico de una empresa como Stern dedica 2 horas de su tiempo a hacer un stream para explicar un caso que han generado por no comunicar bien las cosas, coño, comunicarlas bien esa vez, pero tampoco, ¿sabes? Y luego, pues empezó a explicar toda esta historia del mueble que, como ha pasado con Spike 3, otra de las cosas que tengo en mi lista. Spike 3, que cambia el cabinet, que cambia la fuente de alimentación, que cambia la pantalla, que cambia el tamaño del backlash, que cambia la iluminación, que cambia el sonido, que cambia los tweeters, que cambia los altavoces. Hay 1000 cambios y han ido sacándolo, una, sin informar de nada y a cachos. Ahora te saco esto, ahora te saco aquello. Es que no lo entiendo. O sea, repito, lo primero que hay que hacer cuando lanzas un producto es lanzarlo, todo de golpe y explicarlo todo muy bien, ¿vale? Y entonces a lo mejor la gente pues te excusa cosas como que la Star Wars no llega a Europa y que, bueno, ya llegará más adelante. Pero es inaudito que hagan tantas cosas bien, tantas como hacen, y en esto que es la clave y que todo lo demás va alrededor, no lo hagan mejor. Y me paro aquí para dejarte decir algo. Sí, a mí me da rabia porque estamos hablando todo de
lo que vemos en redes, ¿no? Porque, como dice Oscar, todavía aquí no hemos visto ninguna Spike 3 y sobre todo que la gente lo ha ido viendo, lo que dice Oscar, tal cual. La gente ha levantado el playfield y han visto pues que están unidos distintos las piezas del mueble, con más piezas metálicas, hay por fuera algún agujero, han visto que, digamos, han quitado el lock bar y justo los remates, digamos, del lateral y del frontal no están perfectamente alineados, han visto el material, han visto las capas que había. Ya sabéis que la gente, tío, o sea, es que parece mentira, que es lo que dice Oscar, la gente es que lo mira todo con lupa y saben comparar el material, que si es el MF con 6 capas, con 7 capas, con no sé qué, y bueno, pues entonces George Gómez no ha tenido más remedio que comentar que bueno, oye, que se agradece porque es un tío que como siempre a nosotros siempre nos ha tratado genial y se lo agradecemos, que siempre sale a explicar y a comentar las dudas, ya sea mejor o peor, pero el tío siempre sale. Y ha comentado que todo tiene su justificación. Y que todo el fin tienen pues crear digamos, una máquina engrasada, vamos a decirlo así, de que todo vaya fluido y que todas sean iguales. Por ejemplo, el tema del pegamento. Coges y pegas el lateral y el frontal, como estamos diciendo ahora. ¿Cómo garantizas tú que la persona, por ejemplo, yo hago la misma manera que mi compañero de al lado? O yo echo más pegamento o el de al lado echa menos. Pues nada, viene ya montado, hacemos la parte metálica para unir las partes y ya está. Y salen todas igual. ¿Qué consigo también con esto? Si hay algún error en alguno de ellos, antaño no que te quedaba más remedio que destrozarlo, vamos a decirlo así. Si llegaba un mueble con alguna tara, acordaos que los que hemos estado en las fábricas tienen un hueco allí de muebles que están para el descarte, porque tienen un fallito y no te queda otra que desmontarlo entero y ya veremos lo que hacemos. Sin embargo, con esto, pues tienes la facilidad de, pues mira, tienes esto aquí, pues nada, aflojamos aquí, pam, pam, sustituimos, venga, seguimos. Pero claro, lo que comentaba Oscar, tienes que comentárselo un poquito a la gente, pero es que Gonzo, que es un tío que al parecer es experto en temas de carpintería y demás, bueno, está el hombre comentando que no se atreve ni a subirla a un carro, que es lo que comentábamos el otro día, los típicos carros que usamos siempre todos, que pisas con el pie y la levantas y tal para moverla, porque dice que le da miedo. Y sin embargo, Cari comentaba el otro día, que entiendo que sí que la ha visto, que no le da miedo hacer nudge y demás, lo que son los golpes de la máquina, pero que a lo mejor sí que le da un poco de respeto a hacer otro tipo de cosas. Que a mí me gustaría verlo, lo que os digo, en cómo se pueden basar en toda esta opinión, simplemente viéndolo así en vivo. Por eso os digo que yo lo que quiero es de verdad verlo. Y luego ya pues toda la controversia que se ha montado, que ahora entraremos, el tema de, hablando del mueble, de las artes de los muebles, que la gente está analizando centímetro a centímetro, que si se ven cosas repetidas, hablando de lo más reciente que es Walking Dead, y bueno, pues la gente está a full con el Spikey A3, como se comentaba antes, ¿no? Es que es eso. Yo, de entrada, si tú vas a dar una mala noticia, pero es que es como todo, el cómo hagas las cosas en la vida te va a marcar la forma, porque el qué es el que es. Pero es curioso porque una misma mala noticia te la dicen de una forma o de otra y te sienta de una forma u otra, y es la misma noticia. Entonces, por eso es tan importante, y cuando tú sabes que va a haber controversia, porque por más que tú quieras convencer a la gente, y repito, puede ser que sí, puede ser que no, porque ayer Cari Hardy decía, mira, ya lo sabremos. El futuro dirá si el pegamento era mejor o peor que estos remaches y que ahora son 4 tablas literalmente enganchadas por unos hierros. Pero en el momento en el que hay unos refuerzos en el centro del pinball que atraviesan de lado a lado para unir más y más y más en varios puntos, claro, en el momento en que te quitas el pegamento del medio, pues tienes que asegurar que hay una estabilidad y una robustez total y que, bueno, con el tiempo no va a haber... Que, repito, yo no soy carpintero, escuchando a Gonzo pienso, bueno, pues ese sí que sabe y parece que no le hace mucha gracia, pero puede que tenga razón, puede que no, porque él tampoco ha probado físicamente y a lo mejor un día le llega una máquina, dice, bueno, ahora tengo una aquí, voy a verla bien y dice, pues mira, pues ahora, y seguramente pasará, igual que lo ha hecho Cari. Si repito, yo no venimos tanto a criticar que hayan cambiado, es normal que haya cambios en el mundo del pinball, pero Cari Hardy lo decía, no hay tantos cambios, y más en un cabinet, es una cosa que se ha mantenido durante muchísimo, bueno, en los 50 años que llevamos de pinball moderno, por decirlo así, ha sido eso, ¿no? Entonces, Stern, con la que está cayendo, ya huele a también reducción de costes, a interiorizar la producción, a no llevar los cabinets fuera, a hacerlo dentro de casa, y al final, por eso, encima, al no haber pintado lo que el lock bar esconde, aún se ha visto más pues las diferentes láminas que lleva lo que es el mazacote de madera, que en la unión que no iba pintado, que
que no hay pegamento, que hay unos refuerzos muy raros que nadie les había avisado de nada. Entonces, al final es esto, ¿eh? No por repetirme, pero es un tema controvertido en el momento en que informas mal. Y ahora, pues lo que queda es ver un poco cómo son estas máquinas y que los coleccionistas las vayan probando, pero lo sabremos muy rápido. ¿Por qué? Porque en los arcades americanos, donde hacen torneos y donde juega muchísima gente, todas estas máquinas nuevas tendrán un trote bestial. Esto un coleccionista, como no sea una bestia parda, difícilmente, o en un movimiento, ¿no? Ojo, que Gonzo decía, bueno, yo no sé si la pondría con mucha tranquilidad en una carretilla de estas. Bueno, eso ya un poco exagerado, no lo sé, pero que si hay algo, saldrá, eso seguro. Pero no repetirnos en esto, simplemente decir, Esther, por favor, comunica mejor, por favor, comunica con más calidad, y si sale el dios de tu empresa, que es George Gómez, hasta por su propio bien y su propia imagen de persona, haced un streaming bien hecho, no esta castaña, ¿vale? Bueno, pero esto es el primer tema, que repito, era el tema del Woodgate, un poco lo que tú has dicho de los duplicados, si quieres, ya que lo has mencionado, porque pensaba que solo era un tema de Walking Dead, porque creo que era en el apron, hay una imagen de un zombie y luego 2 centímetros dentro del pinball, cerca de los slings o por ahí, hay otra vez el mismo zombie. Entonces, según cómo lo ves, es que es como si hubieran copiado y pegado, ¿sabes? Es que mira qué imágenes para poner. Pues ha vuelto a pasar lo mismo con la X-Men. La X-Men, los vinilos laterales, estos que ahora sacan como accesorio, tiene en la última X-Men, sale pues una chica con una pantalla y está repetida, pero una al lado de la otra, que dices, pero bueno, que nadie mira esto, ¿sabes? Sí. Y aquí sí que ya no entramos en tanto temas de comunicación, aquí sí que ya es un tema de, bueno, pues que no sé, quizá no se están mirando tal las cosas con tanto detalle últimamente, ¿no? De todas maneras, volviendo al tema, Stren está escuchando a la gente. Quiero decir, muchas de las justificaciones del tema del mueble es porque la gente que quiere facilitar esto. Por ejemplo, George Gómez enseñó que para poner los side rails, antes acordaos que tenías que quitar el tornillo, no sé qué. Ahora es un quita y pon, plinch, quitas el anterior, bueno, haciendo un poquito de juego, pum, pones el nuevo y ala, a correr. Entonces, han querido facilitar un poco lo que es del usuario, entonces evidentemente lo usan. Y esto es todo buscando lo que dice Oscar, la cadena de producción. Tienen una nave allí espectacular, entonces pues hacerse sus muebles, hacerse sus cosas y bueno, ya por dejar ahí un poco el tema del mueble, a la espera de verlo y siguiendo con el tema de los laterales, es tal cual lo que dice Oscar, la gente lo ha comentado y tal. Y es que Spike 3 está dando un montón que hablar. Acaban de anunciarse lo que hemos dicho, los accesorios, tanto hace poquito de X-Men, luego hubo Walking Dead y ahora está Star Wars, que recordaros que Spike 3 únicamente tenemos de momento Star Wars y Walking Dead. Lo más reciente es Star Wars, porque lo que estamos esperando es que Spike 3 muestre o nos dé la cara. El resto de accesorios todos, yo diría que es en la línea Stern, un tirador, Expression Lightning a los lados con la pegatina para la Premium, la pegatina para la Pro, los side blades a los lados para la Premium y el topper sí que parece que es un poquito más, es un C3PO que mueve la cabeza y tal, bastante chulo, pero si recordáis, en el Black Knight, aquella que sacó de Steve Ritchie, ya teníamos un topper en esa línea, entonces creo que todavía, porque George Gómez no hace más que decir, y no estamos aprovechando el potencial y ya veréis con el tiempo, ya veréis tal, que es normal, ¿eh? No te van a sacar y te la van a estrujar nada más empezar, pero de momento, y de Walking Dead ni os digo, evidentemente se han basado en el clásico y es la caja con las 3 cabezas de los zombies y lo que sí es novedad es los 6 rails laterales con las balas iluminadas, que sí que es un avance de Spike 3, pero si habéis estado por las ferias, si no lo contamos nosotros, ya había mods que hacían eso, si te acuerdas. Ya había tiendas que te vendían los 6 rails para ponerlos con cartelitos y letras iluminadas. Entonces, y es algo que Dutch Pinball, por ejemplo, en Alice, todo iluminado. Entonces, o sea, sí es un avance para ellos, pero no están mostrando tampoco Spike 3 a saco. O sea, yo sigo esperando a que decir, joder, aquí se ve las luces, lo de RGB que hemos comentado. No sé, tío. No sé si Bueno, ellos es que están... hay No de sé. todo, ¿no? Yo creo que en el tema de iluminación es lo que decías tú. Siguen por detrás, lo siento, pero siguen por detrás. Y una empresa como Stern tendría que ser líder en todo, ¿no? Sí que es verdad que Josh Gómez el otro día en ese vídeo explicó que los nuevos side rails no llegan hasta el final de la máquina, con lo cual si tienes que sacarlos no tienes que vencer el cabezal, porque ya no hay un tornillo en el final del rail debajo del cabezal, sino que lo puedes sacar directamente, pues
pues directamente, ¿no? Con los 2 tornillos que llevará, que a lo mejor hay un tercero, no lo sé, pero ya no entra tanto, con lo cual lo puedes sacar, ¿vale? Y entonces, cuando hay un accesorio que tú sacas el side rail original y le colocas uno con el Expression Lightning o a lo mejor con las balas por fuera, ¿no? Eso está bien pensado, es un cambio fácil, facilita mucho, pero al final, en tema de iluminación, a ver, lo de las balas por fuera decorativamente está muy bien, pero lo que interesa es que el pinball esté bien iluminado y que las luces vayan hacia adentro, no hacia afuera, ¿vale? Eso entrada. Y luego, aparte, pues en la Star Wars, pues por ejemplo, que yo sepa, no todo es RGB, hay muchas luces normales que no son RGB. Hoy en día la iluminación es algo que, primera, para mí me parece de un coste, hay otras cosas que seguro serán infinitamente más caras, no todo el tema de iluminación y de LEDs, probablemente cueste más la programación de todo el LED que el LED en sí mismo, pero creo que Stern podría dar un pasito adelante en iluminación y con Spike 3 lo tendría que haber dado. Sobre el topper, lo que dices tú, el topper es muy chulo, el del C3PO de la Star Wars, ¿vale? No hablo del de la X-Men porque a mí me parece, no quiero decir ridículo, pero una especie de panel con cosas que giran, sí, vale, pero me parece a mí Es que... como un panel de publicidad de toda la vida, que de 9 a 2 está una empresa y a partir de las 2 se giran todos, que son como triángulos puestos uno al lado del otro, pum, y aparece otra imagen. Eso es lo y que es. pensando lo que valen, además, ¿sabes? O sea, del topper a esos precios tienes que poner una cosa que te deje la boca abierta, como el bicho que sale en la Evil Dead, ¿me entiendes? O el de la Evil Dead 2. Es que, claro, es que ese es el problema, es que encima están las comparaciones, que son odiosas, ¿no? Pero sí es verdad, el C3PO está muy logrado, que mira, se inclina para adelante, no solo rota, da la sensación de que mueve la cabeza hacia adelante, pero lo que lo rodea, pues es un panel y tal, y ahí podían haber hecho un pelín más, sí. Pero bueno, es un poco esto, ¿no? Esas cosillas. Yo aquí tenía cosas, no sé, a ver, el tema de los colores lo hemos hablado. A veces son decisiones también, ¿no? Porque son gustos, ¿no? No es que los vinilos estén mal, sino que se usan colores que no acaban de ir en línea con la temática y te preguntas, ¿qué oportunidad perdida? Pero mira, otra cosa, viendo Walking Dead. la Walking Dead, perdona, que ya me está haciendo un lío. El tema de haber sacado, que es la segunda, ¿no? En teoría, de Spike 3. Si tienes una pantalla, esto lo comentamos, ¿no? Pero fíjate, tienes tú un pantallote y, hostia, estás ahí con unas animaciones en tira, tal. Tío, cúrrate unas animaciones, ¿no? Lo hemos hablado, no me quiero repetir, pero es decir, esas cositas, ¿sabes? Cuando todo va súper engrasado, la gente, bueno, tal, pero cuando acumulas estas cosas es normal que la gente ahora, de hecho lo decía RetroRunners, ¿no? Dice, da la sensación de que como ahora, como si se hubiera puesto de moda estas últimas semanas criticar a Stern, ¿no? Y dices, bueno, ¿se ha puesto de moda o es que quizá la gente ha vivido un momento que dices, bueno, 1, 2, vale, 3, vale, pero la cuarta quizá que diga algo, ¿no? Y no es nada de vida o muerte, nada, evidentemente, pero es normal que siendo líder te miren más, te midan más, te escudriñen más y cuando la competencia está subiendo y lo está haciendo también, es normal que pasen estas cosas. Nada más, pero repito, todo lo que decimos hoy aquí es con espíritu constructivo porque estamos conscientes de que Stern puede hacerlo mejor y por eso queremos que lo haga mejor, nada más. Sí, además esto ha pasado con muchas marcas grandes de muchas cosas, juguetes y cosas así que pues se han ido cambiando el modelo de negocio y sacan una tirada bajando la calidad y la gente evidentemente habla, la gente tiene que hablar, tienes un montón de fans, pues evidentemente hay gente que lo pensará y no lo dirá, y hay gente que lo piensa y lo dice, y hay gente pues que directamente le parece todo genial, pero claro, evidentemente es que hay tanta gente que le gusta Stern y que lo consume, vamos a decirlo así, que claro, es que están ahí y como ha habido tantos cambios, pues los miran. Y bueno, ya siguiendo con Stern, tío, vamos a hablar de el asentamiento de los lanzamientos, los que hemos dicho, Star Wars y Walking Dead. Bueno, en tema de Star Wars, pues surgió un tema con la rampa, ¿no? De que la gente tiraba, bueno, ya sabéis que es una rampa muy tipo como la de Rush, que se levanta hacia arriba y se abre la estrella de la muerte y tiras y va para adelante. Bueno, pues había muchos problemas al hacer ese tiro. Y bueno, han aprovechado, que para el que no lo sepa ya, lo que ha comentado Oscar, han puesto a Jack Danger a hacer una serie de programas de como pregunta a Jack, ¿no? Y la gente directamente le hace preguntas, oye, este diseño, oye, esto tal, y el tío está haciendo vídeos cortos, que me parece bien uno de los vídeos cortos, contestando a todas estas preguntas, que la verdad muy bien, muy aclaratoria, porque sabéis que es un tío que le queremos mucho y se explica muy bien y que tiene un don de cámara espectacular. Y una de las cosas que ha mostrado es esto, una pieza nueva de metálica, que tiene un huequito más,
para que esto no pase y que ya se está montando en las nuevas y que en todas las viejas, pues bueno, pues tendrás que pedirlo. O sea, que le han puesto solución. Pero bueno, ya sabéis que pues el revuelo se ha montado porque lo que dice Óscar, lo pones en localización, la gente juega, el tiro más chulo es el de la Estrella de la Muerte y no eres capaz de hacerlo, pues evidentemente pues se corre la voz, la gente lo comenta, oye, este tiro no lo puedo hacer, oye, esta rampa no tal, oye, este tiro, pero bueno, solucionado. Y fuera de ahí, pues Walking Dead ya ha estado en varias ferias, la gente comenta, es verdad que nosotros hemos visto fotos y vídeos y en vivo parece distinto, ¿verdad? Porque al principio cuando vimos el color dijimos, jolín, no encaja tal, bueno, en vivo parece otra cosa, llama un poquito la atención y me parece hasta bonita, ¿vale? O sea, que lo que decimos siempre, siempre hay que verla. Y bueno, la gente, pues la ha recibido bien, las reglas son las mismas y salvando las distancias evidentemente con la anterior. Y bueno, bien, deseando que venga para acá, que si no estoy equivocado vendrá por febrero o por ahí. Y como no esperamos también pues poder verla. Y bueno, más allá de eso, pues lo que ha dicho ya Óscar, que ahora seguiremos en las siguientes secciones porque la competencia viene súper fuerte en toppers, en iluminación, etcétera, etcétera. Y los rumores que se comentan, tío, de todo. Transformers, Pokémon, que es posible que Jack Danger saque algo que tenía ahí y tal, o que lo recoja George Gómez. Bueno, eso ya No, bueno, queda lo de Pokémon abierto, está, ¿no? lo de Pokémon está ultra confirmado, que Jack Danger está fuera del proyecto hace mucho también, que lo ha cogido Josh Gómez también, que de hecho Caneda dice que ya le han chivado cómo es la máquina. Yo digo literalmente lo que ha dicho, ¿no? Dice que, bueno, que parece que no lleva todos los muñecos, que algunos de las figuras no están, y que le han dicho Que que es la máquina imposible, es... tío. Es Bueno, imposible. a él le han dicho, y repito, esto, o sea, nadie ha visto nada, y esto yo, ya que lo he escuchado y lo ha dicho Caneda, que es un tío que, bueno, te gustará más o te gustará menos, tiene sus fuentes, ¿vale? Que Pokémon no pinta demasiado bien, digámoslo así, ¿vale? Ojalá nos equivoquemos, ojalá venga con todas las figuras, ojalá sea preciosa, ojalá sea un tal. Al final, creo que a Stern le iría muy bien dar un golpe fuerte en la mesa y el problema es que las últimas máquinas no le han permitido hacerlo. ¿Por qué? Porque o la temática no era la adecuada, pongo un ejemplo, Dungeons and Dragons, porque la temática era adecuada pero no era licenciada, como el tema de la Kong, porque Kong es una gran temática, pero si te la inventas ya no mola tanto, ¿vale? Y lo tercero es que cuando había una temática como Star Wars para dar un golpe en la mesa, pasan dos cosas. No pones a Keith Elvin haciendo la máquina y no la sacas fuera de Estados Unidos. Error tras error, lo siento, ¿vale? Porque si un Keith Elvin dices, chato, aquí hemos de barrer, ¿vale? Hemos de barrer aquí, ¿vale? Ya. Para barrer, ¿qué hacemos? Venga, coge Star Wars y pétalo. Haz lo que tengas que hacer, pétalo. Y realmente, si tú coges el layout de la Con, que es espectacular, porque es una máquina que de layout es brutal, y eso lo transformas en un Star Wars, vamos. Y ya luego, mira, si no quieres sacar en Europa, no lo saques. Pero esa máquina, yo te garantizo que si hubiera salido así, la gente coge, se contrata un velero, se va a América y se lo trae puesto, ¿vale? Porque una Star Wars guapa, rollo Keith Elvin, habría arrasado, seguro. ¿Vale? Pero bueno, por eso te digo que son decisiones, unas de un tipo, otras de otro, otras parecen errores, otras parecen decisiones, otras parecen descuidos, otras parecen que lo que dices tú, está el Jack haciendo sus podcasts y sus vídeos y tal, súper guapos, y en cambio el Josh Gómez, que es muchísimo más jefe que él, está en una sala ahí como si lo tuvieran esclavizado, con la camisa, con la cámara y el micro malos. No lo entiendo, de verdad. Pero bueno, ya está. Simplemente veamos qué pasa en el futuro. Venga, pregunta. Entre Pokémon y Transformers, ¿a ti qué te molaría más? Bueno, yo aquí tengo una lista, ya lo sabes, que tengo una lista de Excel con todos los rumores, en verde, en amarillo, en rojo, según Y de Stern tengo una lista bastante larga, o sea, parece que confirmadas habría 3, que son Pokémon, que sería la siguiente, el tema de Fallout, ¿vale? Que parece también bastante aceptado ya, y que el remake próximo será ACDC. Eso, el ACDC casi también está clarísimo. Luego hay en amarillo lo que dices tú, porque a mí el tema Transformers no lo sé. No sé si jugaron al despiste con aquel vídeo de el making of de la original de hace 1000 años, pero parece que suena mucho también el tema Transformers. Pero no dejaría de ser un remake, a menos que hagan un Transformers nuevo, porque si es un remake, la de este año 26 ya está copada por ACDC. Así que ya veremos. Luego el tema de Tron también suena como remake y las que todo el mundo quiere, que son las Simpsons, que también podría hacerse, y la Lord of the Rings, que es la que para mí menos probabilidades tiene porque es una licencia muy chunga.
de Es que pillar, las ya lo dijo George licencias, Gómez. tío. Pero bueno, que fíjate tú la cantidad de historias que están viniendo y otras que seguramente ni sabemos, evidentemente. Bueno, pues vamos a pegar el salto a lo siguiente. Nos vamos a volver a nuestra arquea habitual porque tenemos, como siempre, muchas cositas de las que hablar. Entonces preferimos hacerlo allí. Y además vamos a enlazar con esto. Así que vamos a hacer la transición y volvemos, va. Bueno, y vamos aquí porque tenemos un listado que, como he dicho antes, un montón de cosas que han pasado, se están asentando los lanzamientos y las marcas, pues cada una va haciendo sus movimientos. Y vamos a empezar de nuestra sesión de siempre ya habitual de Spooky Pinball. Y es que, no sé si habéis visto un vídeo que ha puesto Spooky de Bug enseñando un cartel así, levantando las manos que poniendo tal día a las 7 de la tarde nos juntamos y entre todos vamos a hacer el Wizard Mode, el siguiente Wizard Mode de la máquina. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se van a juntar todos en un chat, la gente va a decir ideas, como decimos aquí muchas veces, brainstorming, lo van a apuntar y lo van a implementar en la máquina, tío. Que, ojo, que yo creo que es algo, no es que sea novedoso, pero sí la manera de hacerlo. Pues yo creo que a la gente, pues sí que se escucha y tal, y lo hacen, pero la manera de hacerlo es novedosa. Y bueno, pues como siempre hace Spooky, ha generado pues que la gente un hype y tal, y pues siempre, tío, Bug y compañía a tope. Acabo de ver hace un rato un vídeo de la fábrica, que ya sabéis que lo tienen ahí como un zulete en blanco y tal, y están fabricando de todas a la vez. Tienen ahí puestos los villancicos, están fabricando Looney Tunes, están fabricando Scooby, están fabricando Evil Dead y están fabricando Beetlejuice, tío. Bueno, y creo que había alguna matanza de Texas también. O sea, había un colorido allí, tío, espectacular. Lo de esta gente es Colorido increíble, seguro. tío. No, esta gente sabe lo que hace, es increíble. Y tiene mérito, porque ya te digo, son gente que además está fuera del núcleo pinbalero, ya lo hemos hecho muchas veces en el campo, que han ido poquito a poco haciéndolo todo muy bien está muy bien esta cercanía que tienen con la gente, ¿sabes? O sea, que da igual que seas pequeño o grande, pero que tú te abras y en una pequeña brecha, no estás diciendo, venga, vamos a hacer juntos el pinball entero, sino, venga, es al final participar. Y lo pongo un ejemplo, por ejemplo, con el tema de Slash, con la Guns N' Roses de Jersey Jack. ¿Por qué la máquina moló tanto? Pues porque juego aparte lo que tú quieras, pero a nivel de temática y de integración y lo que lleva esa máquina es alucinante. ¿Y por qué? Pues porque estaba Slash, porque participó. En el momento en que hay una participación, hay un aumento de riqueza, ¿no? Me parece genial, es una forma de conectar con la gente, de hacerla partícipe, de que, ¿sabes? De que en el fondo crean que tienen influencia sobre algo y solo con que hayas aportado algo que al final sale en la máquina, eso te da una imagen de empresa y de máquina brutal. Me parece una idea bestial. A ver qué sale, ¿no? Al fin y al cabo será un Wizard Mode, pero pinta muy bien, la verdad. Sí, sí. El último día nos juntamos con el lanzamiento de Beetlejuice y no habíamos visto el gameplay y justo esa noche, tío, salió el gameplay y no lo hemos comentado hasta ahora. Y bueno, voy a aprovechar para comentarlo porque yo tengo ganas de verla en persona porque yo me pareció muy guapo, pero tuve un problema y es que fueron las luces, tío. Yo me puse a verlo y no sé si habéis visto que están las GI, las General Illumination, constantemente flash, flash. Flash, se apaga y se enciende, se apaga y se enciende. Y justo el vídeo, no sé si es que lo cogieron con mucho, no sé, mucho brillo y yo lo estaba viendo y decía, joder, no estoy cómodo viendo el vídeo, tío, no estoy cómodo, los ojos y tal. Digo, madre mía, qué molesto. Yo quiero creer que, primero, claro, lo hicieron para que resaltara mucho, la habitación está muy oscura, ¿no? Luego, aparte, las cámaras estas cenitales quizá destacan más, a lo mejor cuando juegues a la máquina con el pinball más así en panorámico, los fogonazos no sean tan... No lo sé, pero sí es verdad que tú me lo dijiste y luego lo miré y pensé, hostia, es verdad, esto no para de destellar, ¿no? A lo mejor hay algún setting o algo, pero dudo que si fuera algo molesto no lo hubieran visto antes. Ya, tío, ya. Seguramente será, pero a lo mejor es de una forma que dices, hostia, mola. No lo sé. De momento nadie ha dicho nada al respecto y hace días que pirula la máquina, así que ya veremos. La gente lo ha comentado, ¿eh? O sea, los lo ha comentarios son comentado. los mismos, Pues, ¿eh? Pues entonces... No, la gente, me refiero que la gente dice lo mismo. Oye, todo el rato la luz así, oye, es un poco tal, oye, la epilepsia y tal. Pero es verdad que luego, ¿os acordáis que fue Cary Hardy allí, que lo invitaron a verlo y él hizo un directo y grabó a la gente que estaba jugando y ahí no me pareció tan flashazo? Por eso te digo, a ver, ¿Sabes? que la gente que lo diga del vídeo, vale, como tú y yo, pero tiene que ser gente que la haya jugado y entonces diga, oye, pues sí, esto es una discoteca andante, ¿no? Pero bueno, veremos. Yo de esta gente hay pocos rumores. La única que casi la tengo apuntada, no sé ni por qué, pero la tengo en amarillo, con lo cual alguna cosa escuchamos en algún momento, era el tema de Gremlins, ¿vale? Que
que sí es cierto que le encajaría bastante a Spooky hacer un Gremlins, la verdad. Y ser una Buah, temática divertida, sí, sí. Eso es ya todo te lo que digo. tengo. Oye, ¿y lo de la voz? Que ya han salido más veces hablando con la máquina, que te contesta, incluso estando en un directo dijo el nombre de la máquina detrás diciendo, ¿qué estás diciendo? Y tal. Sí, sí, sí. Oye, muy chulo. No sé Sí. cómo funcionará, pues se Yo, activará y se desactivará, pero Yo, mola, tío. yo Dios. espero en estos 10 días ya menos, ¿no? Que me quedan para estar ahí en Nueva York, que con suerte les lleguen. A ver, ¿a qué me gustaría? Me gustaría poder ver, mira, después de todo lo que hemos hablado, evidentemente que me encantaría ver la Star Wars Fall of the Empire, ¿no? La he estado buscando y solo, de momento, en el Pinball Map solo la he encontrado en un sitio en Queens, ¿vale? Una Pro, pero que está a tomar por saco. O sea, está lejísimos, en el sur de Queens, y ya veremos si me pego la matada para verla allí, pero si tengo tiempo y no hay nada más, iré porque me apetece mucho verla, ¿vale? Una Walking Dead, ya veremos, de momento no parece que haya nada, pero yo creo que alguna encontraré, seguro, pero está claro que lo que me encantaría ver es, obviamente, Winchesters y Beetlejuices. Esto sería, vamos, como una mini expo en Nueva York. Y Así que, el topper de Dune, venga, ya pego el salto. Han a ver, anunciado un topper para la sí, Dune sí, 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 sí. y ojito, aunque de todas maneras el movimiento lo han puesto como en una especie de GIF animado, o sea, no es la imagen real, pero es como que salen los soles, ¿no? Simulando los cambios del día de colores y además sale el gusano y moviéndose Una y no movida, sé, ¿eh? ¿Tú has visto el diseño? Porque claro, es esto, son varios niveles, ¿no? Así en sí, horizontal, un decorado, luego va el gusano que va con unas bielas de la hostia, porque cuando navega va ondulándose, entonces para que se ondule lo que hacen son unas bielas que van haciendo así y le van dando la curvatura al gusano. Y luego detrás la luna y el sol que se van moviendo, que entiendo que irán con la luna y con los ciclos del claro, propio claro, tiempo, que claro, son importantes. O sea, vale claro. una pasta también, o sea, ¿cuánto vale? $1.700 o una cosa así, pero bueno, de momento es muy boceto, veremos en live, pero bueno, esto dice que van a hacer una ventana muy corta de pedidos, que acabará ya en enero y tal, con lo cual es que va a ser, yo creo, muy, muy difícil pillar uno. Muy Madre difícil. mía, los toppers, tío, son las nuevas ediciones Sí, sí, limitadas, ¿eh? Qué sí, sí, sí. locura los toppers, Porque tío. estarán sacando pasta gansa con este tema. Estarán sacando, porque fíjate que todo el mundo, ¿vale? Buah. Menos los que los ponen de serie, bueno, de serie o casi de serie o con unos precios más razonables, pero sí en general está la peña invirtiendo mucho y ganando mucho con el tema de los toppers. Venga, seguimos. ¿Sabéis que Jersey Jack hicimos la entrevista a Eric Menier, diseñador de Harry Potter, la pasada semana, que lo pudisteis ver aquí en el canal? Si no lo habéis visto ya, tirad para allá y vamos a aprovechar a comentar rápidamente, así pinceladas de la opinión, porque a mí me pareció espectacular la entrevista. Eric se portó de 10, comentó cosas, tío, a nivel personal que me gustaron un montón. O sea, el tío dio la cara a nivel profesional, pero también dio la cara a nivel personal y el tío se abrió un par de veces comentando lo que fue la experiencia para él y lo que era la franquicia para él. Y bueno, tío, yo salí de allí y luego la volví a ver. Jolín, me gustó un montón, ¿eh? O sea, me comunicó bastante este señor, para bien. Sí, bueno, y otra de las cosas que dijo y que también reconfirmó Jack Guarnieri es el tema de que de momento van a exprimir al máximo, lógicamente, el tema de la Harry Potter, porque eso les va a dar pasta y fondo para... Esto al final son espirales, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, si das con la tecla y te va a mover una máquina, puedes estirarla, cosa que ya hacía Jersey Jack, porque solía sacar máquina cada año, incluso cada año y medio incluso, ¿no? Ya se ha confirmado que van a sacar la siguiente en la Expo del año que viene, que, bueno, quedan 10 mesecitos más o menos, tal y cual. Yo creo que la van a exprimir a saco y, evidentemente, en el momento que anuncien la nueva, pues ya empezarán a hacer un mix que será la de Steve Ritchie y que parece que a todas luces que será Sonic, ¿no? Con lo cual, bueno, le pega por el tema de la velocidad, porque a él le gusta mucho el flow y todo el tema. Quizá la temática no es tan Steve Ritchie, no le pega tanto, pero si la hace rápida y chula puede ser una pasada. Y que también nos dijo que estaban currando en temas online. Le preguntamos directamente y dijo, Sí, sí. estoy trabajando, ¿no? Estoy Sí, trabajando. sí. Y así Estamos en ello, lo dejó. lógico. No, tiene que haber algo seguro. Es una de las cosas que, oye, igual que criticamos o comentamos para mejor a unos, ahí está claramente la pata coja de Jersey Jack, es no tener conectividad, cuando además, lo hemos dicho mil veces, ya tuvo algo a través de Scorbit y ahora ya no lo tiene, y la verdad es que fue un paso atrás que nos dejó un poco colgaditos en ese tema. Ya han pasado meses ya de esta historia, o sea, no es un pequeño impasse. Pero bueno, ya llegará, ya está. Y de ellos, pues qué decir, que se rumorea el tema de Ghostbusters,
Lo de Matrix se ha enfriado muchísimo y de hecho Sí, tío. lo tengo en mi lista, pero al parecer había problemas de temática, probablemente por el tema de los actores, no tanto por la temática, de tener a todo el mundo en la temática. Y no creo Ya. que fuera Keanu Reeves, porque él ya ha estado en John Wick, con lo cual dudo que hubiera problemas a En John nivel. Wick, en Bob Esponja también está. Por eso te lo digo, y Johnny Mnemonics y de todo, o sea, por eso te digo que no creo, yo creo que quizás son otros actores. No sé, ojalá todo esto acabe saliendo, pero que seguro que cada uno de los diseñadores de Jersey Jack está en algo. Incluso Eric ya está en la siguiente, evidentemente. Mm, sí, 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 sí. De hecho dijo eso, que tenían que move forward. Tengo que ir a la siguiente. O sea, yo te saco esto, te hago la promoción y mientras te estoy haciendo la promoción, por detrás estoy ya a full con la siguiente. Y bueno, ya para cerrar, dos cositas. No sé si os acordáis de Wonder and Amusements, aquel pinball del famoso de los $1000 y tal. Bueno, van a empezar a enviar ya en enero, a ver si es verdad. Ya sabéis que del dicho al hecho hay un gran trecho, pero vengo a hablar, aunque hay una foto de las cajas, ¿eh? Pero bueno. Vengo a hablar de que ya han anunciado la siguiente, no han empezado a enviar, ya han anunciado que la siguiente máquina va a ser las Tortugas Ninja. Animación de las actuales. Estas que son súper infantiles para mi gusto, perdonad. Pero es como, tío, ni siquiera has empezado a mandar y ya... ¿De dónde saca la gente el dinero? Es que esta es la misma conversación que con P3. ¿De dónde sacan los cuartos, tío? Bueno, Esta gente. inversores, tío, inversores, al Sí, se final. han buscado a alguien, oye, mira, este es el proyecto, tenemos esto. Oye, de Tortuga Niña Nickelodeon no puede ser barato. Es que no puede ser. A no ser que cojan Tortuga Nickelodeon, bueno, en el cartel salen 3 o 4 y luego salga una, ¿sabes lo que te digo? Sí, Tortuga Ninja. Una. Pero bueno, y ya para cerrar, mira, voy a hacer la transición y vamos a montar esto, venga, va. Venga, va. ¿Qué pasa con esto, Oscar, tío? ¿Qué pasa Estoy, con esto? estoy El a la nuevo boca. modelo de Twingo. Es que es increíble el pinball hasta dónde llega ya, ¿eh? El nuevo modelo de pinball para promocionar el nuevo lanzamiento, voy a poner voz y todo, el nuevo lanzamiento del nuevo Renault Twingo, marca francesa, fabricante de coches, y el pinball de la mano de Exa Pinball, que desde aquí no lo veis, pero si os acordáis eran los fabricantes de Space Hunt. Joder, es un crot, tío. Le han cambiado las pegatinas y Es para un adelante. Pero es dron. que lo más gracioso es que la van a vender, tío. No, no, claro que la van a vender. Bueno, este es el e-Twingo, ¿vale? Este es el lanzamiento del Twingo eléctrico y lo que dices tú, han clonado literalmente la Space Hunt, pero yo había una foto que os mandé en el grupo que se veían los dos, que se veía claramente la copia. Claro, claro, Pero claro. oye, a mí el rollito del verde este de la Twingo casi me molaba más que el de la otra, ¿eh? O sea, No se han molestado, vamos, tampoco sé lo que hay entre las tripas, que lo mismo les han dicho, sí. oye, queremos un pinball, pero ¿qué queréis? Pues mira, tal, ¿cuánto sale la cuenta? Tanto, uy, 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 recorta de ahí. Mira, te ponemos la misma, le cambiamos los colores, me vale. Pero a mí, mira, a mí lo que más tengo ganas de ver si llegamos un día a ver esto. Animaciones y todo eso. Claro, o sea, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los juegos, las animaciones de un Twingo, tío? ¿Pero qué Qué coño van a guapo, hacer? tío. O sea, es bestial. Pero esto al menos se puede decir que es una temática oficial, ¿eh? No nos olvidemos. Que sí, que sí, que sí, que No lo esto no es olvidemos. coña, ¿eh? La Space Hunt no lo es, esto sí. Sí, sí, licenciado, ¿no? Vimos licenciado, nuevo lanzamiento de Twingo. Ostras, estaría bien que cuando te compraras el coche hubiera, no sé, algún tipo de, ¿sabes? Que te pudieras Descuento, ¿no? un descuento, alguna cosilla y tener el coche aparcado en el garaje con la máquina de pinball al lado. Sería guapo, sería guapo. Oye, no sé ¿Cómo si lo se vas a come esto por las comentar, yo es que a cabezas, veces tío? te piso, ¿eh? Pero vas a Dime. comentar, yo para mí el último de esto de Caneda, sobre todo, para mí lo más importante fue que dijo que a principios del año que viene, pero principísimo, va a haber una nueva compañía de pinball que va a salir al mercado y que con una muy buena temática. Sí, lo he leído por ahí. Sí, Pero, sí. De hecho, no sé si había dicho si era una temática de algo en concreto. O sea, no de la temática de lo que era, sino si era de acción, de tal. Es que no lo recuerdo. Y no sé si dijo que era sueca o me lo estoy inventando. Yo creo que habría mencionado, si supiera que es europea y tal, yo tal como lo dijo, puede Nah. ser, ¿eh? Puede ser europea, puede ser de japonés, yo qué sé, puede ser cualquier cosa. Pero ya el hecho de que, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y sobre todo si te dicen que detrás hay una temática importante, ¿vale? Que no es tanto un turner, super boutique con temáticas no oficiales, cosas propias que se venden igual de bien, pero porque están bien hechas, pero si te dice que hay una licencia oficial y además chula, me espero más algo tipo Barrels of Fun, que llegó y reventó, ¿sabes? Entonces, joder, Ya como ves. salga otro Barrels, tío, yo llegará un momento que esto no se podrá aguantar, ¿no?
Desde luego. A principios de año, ¿no? Hemos dicho. Sí, sí, esto lo veremos enseguida. Yo, claro, a Pues lo mejor nada. no quieren llegar al Pinball at the Beach, ¿sabes? Uf, bueno, bueno. Claro, claro. Ya me he quedado caliente. Pues nada, entre el Twingo y que van a venir nuevos fabricantes ya, pues mira, para la siguiente ya. Ya nos vemos el año que viene, ¿no, Oscar? Porque ya de aquí a fin de año poco se moverá, a no ser que se muevan los astros. Oscar va a cruzar el charco, Mm. va a estar por allí haciendo las Américas de nuevo, va a grabar un montón, así que lo esperaremos por aquí como hago de mayo. A ver si nos manda algún adelanto, va a poner en Instagram o en Mm. algún short para poner los dientes largos a todos y saber lo que nos viene. Y como siempre, tío, pues mil gracias a los demás, a todos los que nos estáis viendo. Felices fiestas, si no nos vemos, y si nos vemos, pues lo diré de nuevo. Pero muchas gracias por estar aquí, por este año. Feliz año nuevo y nos vemos el año que viene con esto y con mucho más. Muchas gracias a todos y nos Feliz vemos año. pronto. Esto es Pincasters. Chao. Chao, chao.